Dixo Daily presenta. López y Sheinbaum exigirían a gritos la nulidad de la farsa de elección judicial. En 2006 y 2012 exigieron la nulidad de las elecciones por falta de equidad y falta de libertad en el sufragio personal. Con los mismos argumentos que ellos utilizaron entonces y con pruebas de verdad, esta farsa debería de ser anulada. Pasaron de ser los defensores de la equidad y la libertad a convertirse en cínicos delincuentes electorales. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esté capturado, se debe buscar la nulidad de esta farsa electoral. Esto es lo que vamos a analizar el día de hoy en el episodio 342 de Factor Kaiser. Hoy es más importante que nunca que me ayudes a ver este episodio con mucha atención, lo comentes, le des like, copies el link y lo pongas en todas tus redes y chats, porque de esto se tiene que enterar todo el mundo, esto lo tiene que comprender todo el mundo, en especial las personas como tú y como yo que queremos ser factor de cambio. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. En el 2006 yo trabajaba en el Instituto Federal Electoral, el que ahora conoces como el Instituto Nacional Electoral. Yo era uno de los abogados que trabajaba en el equipo del consejero electoral Arturo Sánchez, a quien siempre he considerado un mentor en la materia electoral. En el 2006, el IFE era la institución más querida y respetada de México. Sí, la más querida y respetada. No solo había logrado la transición más pacífica y más democrática del mundo de un partido hegemónico a una democracia electoral, que nacía con todo el potencial, sino que se había consolidado como la autoridad central de un sistema político complejo y diverso. Revisaba con plena autoridad las cuentas de los partidos, los fiscalizaba y los sancionaba. Regulaba con eficacia la vida interna de los partidos y la creación de nuevas organizaciones políticas. Obligaba a los medios de comunicación a dar acceso igualitario a sus plataformas a todos los partidos y candidatos. Y hasta los invitaban a diversos países del mundo, a los consejeros, para pasarles la receta a esos países sobre el éxito en la consolidación de una autoridad electoral confiable y eficaz. Sí, eran referente mundial, no solo como personas, sino como institución. Parecía que habíamos acabado finalmente con una de las tareas más importantes en una transición a la democracia, que es construir a una autoridad electoral y un sistema electoral sólido, y ahora tendríamos que poner toda nuestra atención en la consolidación democrática. Pero todo cambió en 2006. México tuvo que sufrir los embates del peor perdedor de la historia, del político más tramposo y mentiroso que hemos tenido, que destruía por capricho el prestigio de la autoridad electoral. Para los más jóvenes que ven este programa puede ser historia antigua, porque esto sucedió hace 18 años, pero fue el inicio de la tragedia que vivimos hoy. Quienes trabajábamos en el INE pusimos todo nuestro tiempo, energía y talento con mucha pasión para organizar las mejores elecciones posibles. Fueron meses de preparación desde el octubre del 2005. Cada detalle de cada proceso fue cuidado, diseñado, revisado para que los votos libres de cada ciudadano fueran lo único que determinara quién debía gobernar a México. Desde el día 1 de la preparación de la elección, el político más tramposo y mentiroso de la historia de México, el señor López, intentó hacernos la vida imposible. Su objetivo era claro para todos. Todos sabíamos qué quería: golpear la credibilidad del IFE para poder gritar fraude en caso de que perdiera. Cada decisión de la autoridad, cada paso del proceso, cada resolución del IFE no solo era impugnada por su partido, el PRD, sino que él personalmente salía a los medios de comunicación a chillar que había un complot en su contra para no dejarlo llegar. Cuando empezaron a aparecer las primeras encuestas con los candidatos ya en competencia, por ahí de diciembre del 2005, el político más tramposo y mentiroso de la historia aparecía siempre en un cómodo primer lugar de las preferencias, con un amplio margen. En varias de esas encuestas, el candidato del PAN, Felipe Calderón, aparecía en tercer lugar, debajo de Roberto Madrazo, el candidato del PRI. Eso en diciembre del 2005. A pesar de eso, López no descansó en su brutal ofensiva contra la autoridad electoral. No solo dirigía sus ataques hacia la institución, los ataques se volvieron personales contra el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, y contra cualquier consejero que votara en contra alguna de las absurdas exigencias de él o de su partido. Todo era un complot en su contra.
Los berrinches más grandes se los dirigía al presidente Fox. Lo acusaba de romper la equidad en la contienda por emitir opiniones contrarias a él y lo acusaba de impulsar a su candidato, al candidato de su partido. Esto a sabiendas de que Felipe Calderón era lo más lejano posible al candidato que Fox hubiera preferido. Lloraba de los medios y el supuesto bloqueo que tenía por ellos para hablar en sus plataformas. Esto a pesar de que estaba todo el día, a todas horas, en todos los canales de televisión y estaciones de radio. Le abrían todos los foros posibles y aún así chillaba. El IFE le mostraba cada semana, con datos duros, el monitoreo de medios, en el que claramente aparecía como el candidato más beneficiado, el que más tiempo aire tenía de todos. Su peor berrinche se dio cuando apareció en los medios una campaña que decía que López era un peligro para México. Hoy sabemos que era un vaticinio. Nunca se logró probar quién diseñó la campaña y quién la financió. Nunca se supo, con evidencias claras, quiénes eran los autores intelectuales o materiales de esta campaña. Pero esto no le importaba a López ni a sus seguidores. Nunca tuvieron empacho en señalar directamente a Fox como autor de la campaña y a varios empresarios como los supuestos financiadores de esta campaña. Conforme pasaban los meses, y gracias a que nunca quiso ir a ninguna universidad, que se negó a ir al debate, que no acudió a foros que él no controlara y que cometió todo tipo de errores y traslapes discursivos como el famoso "cállate, chachalaca" que le dirigía al presidente Fox, fue perdiendo poco a poco toda la ventaja que tenía en las preferencias. Muy nervioso y desesperado, empezó a sugerir en varias entrevistas que no aceptaría un resultado distinto al triunfo que exigía. Le preguntaban una y otra vez si iba a aceptar los resultados y no contestaba. Sus encuestadores más cercanos reconocieron después de la elección que en la noche de la jornada le habían dicho directamente al candidato que había perdido. Se lo dijeron tal cual. Y desde esa misma noche, a sabiendas de su derrota, decidió poner al país en vilo, decidiendo que él había ganado. Intentaron de todo. Desde inventar locuras como algoritmos inexistentes que les quitaban votos a ellos o le sumaban votos al candidato ganador, hasta acusar a los trabajadores del INE de llenar urnas con votos a favor de Calderón. ¿Cómo sé esto? Claudia no se acuerda, seguro no se acuerda, pero una noche, en los pasillos del IFE, me gritó a mí y a otros abogados del consejo: "Ustedes rellenaron las urnas con votos de Calderón". Se los juro, se los juro. Allí estaba la hoy presidenta, como vocera del equipo de campaña de López, recorriendo fúrica los pasillos, gritando y señalando al personal del IFE de ser parte de un complot que había dejado a su jefe sin la ansiada silla presidencial. Nos tomaba rato armar las respuestas, porque éramos parte de una institución seria del Estado mexicano, y teníamos que contestar con pruebas y argumentos cada acusación. Y así fue. Prácticamente diario teníamos que contestar una locura nueva. Y las contestamos todas y cada una de ellas con pruebas y datos duros. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le concedió a su coalición la apertura de paquetes y el recuento de miles de casillas. El resultado de este largo y complejo ejercicio fue que se confirmó la victoria de Felipe Calderón por un muy pequeño 0.56% de diferencia. Y así, al perder cualquier posibilidad de revertir los números de votos, López y su equipo se lanzaron a pedir la nulidad de la elección, sí, la nulidad de toda la elección, por la inequidad que acusaban en la contienda y por la intervención del presidente Fox en el direccionamiento, según ellos, del voto por lo que decía Fox. Es decir, López y Claudia aseguraban que toda la elección nacional se tenía que echar abajo, se tenía que anular, porque el presidente en turno había criticado al candidato de la oposición y había sugerido que se debía votar por el candidato del PAN. Con plena convicción, aseguraban que los dichos del presidente y sus acciones habían viciado de tal manera la elección que era necesario anularla y repetirla completita. El tribunal dijo que no. A pesar de que consideraba que Fox había sido imprudente en sus declaraciones, así dice la resolución, no se probaba el impacto directo que había tenido sus dichos en la libertad del voto y declararon la validez de la elección. López y Claudia enardecieron. Para siempre. Aún no lo superan al día de hoy. Al día de hoy siguen hablando del fraude y de la ilegitimidad de la elección y su argumento principal sigue siendo que el presidente y el gobierno en turno intervinieron criticando a su candidato y apoyando al candidato del PAN. En 2012 se repitió la historia. Volvió a perder, ahora por un margen más amplio.
y volvió a pedir formalmente la nulidad de las elecciones. Otra vez, su argumento más importante para justificar su derrota era la inequidad y la falta de libertad en el voto, imagínense. Otra vez pidió la nulidad de todo el proceso nacional porque, según él, se había privilegiado en los medios a otros candidatos, se les había permitido hacer campaña anticipada y se les había permitido violar los topes de campaña. Sus argumentos, igual que en 2006, se centraban en la ausencia de libertad de los votantes para decidir su voto, porque habían sido manipulados a través de un complot para direccionar su voto en favor de Peña Nieto. Desde el 2006 y hasta el 2018, López y Claudia lloraron por todos los foros que pudieron sobre la inequidad en las contiendas, sobre el fraude, sobre la ilegitimidad de esas elecciones y se presentaban como los defensores de la voluntad popular libre que deberían de tener los electores en una contienda. Se quejaban de la intervención del gobierno, de la manipulación de la voluntad a través de programas sociales, sí, por ridículo que parezca, de la compra directa del voto, de las estrategias corporativizadas de imponer el voto a través de gremios y sindicatos, de la intervención del crimen organizado, del papel de los medios que según ellos manipulaban la voluntad libre de los votantes. ¿Te imaginas? López y Claudia aseguraban que las elecciones del 2006 y 2012 eran espurias, eran inválidas, deberían de anularse, eran ilegítimas, porque no se había respetado la libertad de los votantes en la decisión de sus preferencias. Es decir, consideraban que la falta de libertad en la emisión de los sufragios y la inequidad en la contienda eran más que suficientes para anular una elección completa y para decirles espurios e ilegítimos a todas las personas que hubieran obtenido un cargo en esas elecciones. Unos años después, esas mismas dos personas, López y Claudia, son los autores materiales e intelectuales del fraude más grande, evidente, burdo y probado de la historia electoral de México. No solo se convirtieron en los críticos más férreos de los miembros activos del Poder Judicial, acusándolos directamente a todos de corruptos e impulsando una campaña activa para decir que se necesitaba correrlos a ellos y poner unos nuevos. También impulsaron la preselección de candidatos, la más tramposa y manipulada de la historia, a manos del infame Saldívar, eliminando a cualquier candidato que les fuera incómodo e imponiendo a los suyos. También impulsaron abiertamente a sus candidatas y a sus candidatos, dándoles todos los foros posibles, obligando a organizaciones y medios a darles voz y plataforma y generándoles todo tipo de oportunidades para promoverse. Lo que abiertamente, todo esto destruyó la equidad en la contienda, que en sus propias palabras es suficiente para declarar la nulidad de una elección. Pero si hubiera alguna duda sobre el tema de la equidad, el voto libre y directo quedó perfectamente destruido en este proceso y su manipulación está completamente probada. Como ya platicamos el miércoles pasado, en todos los órganos que se iban a elegir, el infame acordeón predeterminó exactamente el resultado. Sí, la palabra clave es predeterminó. Los 6 millones de personas que lograron movilizar desde el Obradorato, que determinarán la composición de esos órganos judiciales, no fueron a votar, fueron a copiar una instrucción que tenían en un acordeón y a poner esa instrucción en una boleta, número por número, incluso en el orden establecido. Con las varias decenas de candidatos que había para cada elección, ¿te puedes imaginar las probabilidades que existen de que una votación libre y directa tenga como resultado exactamente los candidatos de un acordeón como ganadores, incluso en el orden que dice el acordeón? La probabilidad es mínima de que esto suceda. Y así, la libertad de 6 millones de votantes que determinarán la composición de estos órganos es inexistente. No fueron a votar libremente. Ellos no decidieron por quién votar, les instruyeron por quién votar. Ellos no utilizaron su voluntad libre, fueron a la urna a cumplir un trámite impuesto. La definición de su voto no surgió de su conciencia, surgió desde Palenque, vía Palacio Nacional. Negar esto es cerrar los ojos. Está ahí, a la vista de todo México. Y así, con los mismos argumentos de López y Claudia que utilizaron en 2006 y 2012, si no hay equidad en la contienda y no se respetó la libre voluntad de los votantes, esta elección debe ser anulada. Ellos lo estarían gritando en todas las calles de México. Ahora vamos con un golpe de realidad.
la nulidad de una elección recaería en manos de los magistrados morenistas Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que son mayoría en el tribunal. Una y otra vez nos han demostrado que trabajan para el régimen directamente. Y así, guardo pocas esperanzas de que proceda jurídicamente la nulidad, que proceden los hechos, pues. Pero tenemos que dejar probado jurídicamente que estas elecciones son nulas y explicárselo a todo mundo. Se tiene que impugnar esta farsa y obligar a las autoridades electorales a acabar de evidenciar su parcialidad a favor del régimen. Tenemos que impugnar para hacer lo mismo que hicieron López y Claudia por años. Decirles espurios e ilegítimos a todos aquellos que obtendrán un cargo gracias a esta farsa. En la Resistencia le diremos a la nueva corte la minicorte del bienestar y a sus ministros los ministros del bienestar. Y le vamos a negar siempre reconocimiento y respeto al resto de las personas que integrarán estos órganos. Ellos renunciaron a la legitimidad a cambio del poder, a cambio del control. En la Resistencia jamás les vamos a reconocer legitimidad alguna. Por eso, ¡viva la Resistencia! Una producción de Dixo.